Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Antonio Estrada Durán y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de farmacología y hoy les voy a explicar la clase número 2 de farmacocinética. En la clase anterior, en la clase número 1, hemos hablado acerca de la introducción de la farmacología. El tema fue más que todo un tema para poder aclarar y poder conceptualizar y podernos nosotros familiarizar con términos nuevos que nos abren las puertas hacia el mundo de la farmacología, términos que no podíamos olvidar, que les dije que lo íbamos a ver a lo largo del desarrollo de todo el curso de farmacología. Hemos hablado de términos como fármaco, medicamento, farmacología, ramas de la farmacología, y entre ellas hemos hablado de términos como farmacocinética y farmacodinamia que se interrelacionan. Para recordar un poco, habíamos hablado que un fármaco es una sustancia química que interactúa con los organismos vivos para producir un efecto farmacológico. Los efectos farmacológicos son las acciones que ejercen estas sustancias sobre los organismos vivos. Las acciones farmacológicas pueden ser acciones beneficiosas y acciones no beneficiosas o no deseadas. Y la misión de la farmacología es conseguir una sustancia química que tenga el máximo de efecto beneficioso con la mínima capacidad de efecto no beneficioso. Y aclaramos y dimos alcances acerca del término de farmacocinética y el término de farmacodinamia. Y dentro de farmacocinética pudimos decir que farmacocinética es el movimiento del fármaco, es decir, los pasos que debe seguir un fármaco para ejercer acciones farmacológicas. Y para que esto ocurra, comprende una serie de pasos que hoy, a lo largo de esta clase, vamos a aclarar. Entonces, esta serie de pasos van a ser la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Vamos a aclarar todos estos términos, vamos a desarrollarlos uno por uno para poder quedar con nosotros el conocimiento exacto y claro acerca de lo que es la farmacocinética. Bueno, ya hemos hablado acerca de estos procesos y parámetros farmacocinéticos y durante toda la clase de hoy vamos a aclararlos uno tras uno. El proceso y parámetro farmacocinético de liberación. Este parámetro se da para aquellas sustancias que vienen en preparados sólidos. El fármaco tiene que liberarse de todo ese conglomerado. Es una presentación bastante grande y no todo es medicamento. Hay otras sustancias conglomeradas como homogenizantes, ¿no? Preservantes. De allí parte este concepto. El fármaco tiene que liberarse, tiene que separarse para que cumpla su función para la cual ha sido preparado, ¿no? Este proceso muchas veces no es tomado en cuenta, pero para aquellas sustancias que vienen englobadas, ¿no?, en un material sólido, ¿no?, en una presentación sólida, va a ser importante reconocerla. Luego vienen los otros parámetros ya comentados, como son el de absorción, el de distribución y el de metabolismo y excreción. Para que se nos quede grabado estos procesos farmacocinéticos, hemos aclarado y hemos podido juntar las iniciales de todos esos procesos para que se nos haga fácil recordarnos de todos estos parámetros con tan solo una palabra, y es LATME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Dentro de los procesos y parámetros farmacocinéticos, tenemos que recordar que en todas las rutas que hemos visto, rutas de administración en la primera clase,
hay absorción en todas esas rutas, excepto en aquellas que se usa intravascularmente, sobre todo en las intravenosas, porque ya el fármaco está puesto en circulación, ahí no consideramos absorción. Por lo tanto, la cantidad de fármaco que aparece ahí es la cantidad que se ha administrado. Pero en todas las otras vías que hemos visto hay un proceso de absorción. Implica el pasaje del fármaco desde el lugar de absorción hacia la sangre. El fármaco que se administra por vía oral se van a absorber principalmente en el intestino, porque cumple con muchos requisitos para que pueda ser absorbido. El estómago, por ejemplo, algunos fármacos pueden absorberse de acuerdo a su naturaleza química. Entonces, el estómago tiene un pH bastante bajo, por lo tanto hay fármacos que no se van a absorber, incluso pueden desintegrarse. En cambio, el intestino, el pH se acerca más a la neutralidad. Entonces, la superficie de absorción es mayor. También tenemos otros parámetros fisiológicos que intervienen dentro de la absorción, como son los movimientos intestinales normales, ¿no? Porque si estos son lentos, naturalmente el fármaco se va a quedar y se va a absorber más de lo que es fisiológico. Y si es muy rápido, el fármaco pasa muy directamente en situaciones en las cuales hay movimientos intestinales demasiado rápidos, el fármaco se va a eliminar muy rápidamente. Entonces, a la sangre va a pasar el fármaco ya liberado, va a pasar en forma libre. En la sangre existen las proteínas, la principal es la albúmina. Los fármacos pueden ligarse a la albúmina o a otras proteínas plasmáticas presentes que están ahí, y esta ligación es por lo general con enlaces débiles, es decir, el fármaco se liga pero también se desliga, y también depende de la naturaleza química del fármaco. Y el fármaco se liga o se desliga va a depender de otro parámetro, que es la excreción. Así como el fármaco ha entrado, puede salir. El fármaco que está unido a la proteína no va a salir, tiene que desligarse. Eso tienen que tenerlo muy claro. Conforme haya sucediendo el proceso circulatorio, el fármaco se desliga de la proteína y va a ir naturalmente a los diferentes órganos. Y va a ir a los órganos excretores, a los órganos blancos. La gran parte de los fármacos van a actuar en receptores específicos que ya son conocidos, aunque muchos de ellos tienen una relación molecular y no se conoce completamente, pero definitivamente lo primero que se conoce es que sí existen receptores para ese determinado fármaco. Entonces, van a ir al órgano blanco y ahí van a ejercer el efecto, de acuerdo al fármaco y al receptor que esté involucrado. Pero también hay fármacos que pueden quedarse en algunos tejidos. Por ejemplo, los fármacos que tengan mayor liposolubilidad van a atravesar rápidamente las barreras biológicas y van a salir, pero van a llegar aunque sea tardíamente al tejido adiposo. Llegar tardíamente a este tejido porque uno de los parámetros que favorece la absorción es el flujo sanguíneo. Ese tejido recibe poco flujo sanguíneo por su característica de ser grasa. Va a recibir a sus iguales a los fármacos que son liposolubles y lo puede almacenar. Esto sirve de reservorio. Quiere decir que el fármaco entra y va a salir porque hay flechas en doble sentido. Este entra pero va a salir y nuevamente el fármaco pasa a circulación. De ahí pasa también a la orina a ser eliminado. Cuando se administra por vía oral los fármacos no van directamente a circulación sistémica, sino primero a circulación portal. Entonces van a tener un primer paso a nivel del hígado. Dependiendo
Dependiendo del fármaco puede sufrir los procesos de biotransformación, que es el otro parámetro farmacocinético, y este es el principal órgano de biotransformación o metabólico, ¿no? O de metabolismo. Los fármacos se pueden biotransformar en el hígado, pero también en algunas enzimas a nivel tisular o también dentro del plasma, ¿no? Se pueden metabolizar estos metabolitos, estos van a ingresar nuevamente a la sangre y se van a eliminar por la orina. Cuando el fármaco que ha sido absorbido no sufre procesos metabólicos, sino directamente se va a eliminar por el riñón. Quiere decir que el fármaco se ha excretado. El término general es eliminación, pero cuando específicamente va a salir directamente por el riñón sin haber sufrido un proceso metabólico, va a ser el término correcto, excretado. En absorción, el 80% del fármaco administrado, ¿no? Van a sufrir este proceso de absorción. Y hemos aclarado que la otra porción por ruta o vía intravenosa, ¿no? El fármaco está puesto en circulación y ahí no consideramos absorción. Entonces, continuando con nuestra clase, esto ha sido un pequeño resumen, ¿no? De todos los procesos que vamos a ver ahorita, pero que más o menos quede claro, ¿no? Cómo más o menos este proceso largo que sufre el fármaco desde el momento de ser administrado, ¿no? Para que un fármaco ejerza su acción es necesario que llegue al lugar de acción en cantidades adecuadas. ¿Dónde va a actuar? Que llegue en cantidades o concentraciones adecuadas. Esto va a depender de las vías de administración. ¿Cómo es que el fármaco pasa de un lugar a otro de la membrana biológica? El fármaco es sustancia química que va a utilizar los mismos mecanismos de transporte que utilizan las sustancias que ya son propias del organismo. Y esos mecanismos de transporte nosotros ya tenemos de conocimiento y los vamos ahora a revisar, ¿no? Entonces los mecanismos de transporte de fármacos van a ser el de difusión acuosa o filtración, el de difusión pasiva, el de difusión facilitada y el de transporte activo. Estos mecanismos de transporte de los fármacos van a ayudar que traspase la membrana plasmática de un lado a otro, ¿no? Y vamos a ver que hay una serie de diferencias entre todos ellos que son importantes recalcar y conocer, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento de energía. El mecanismo de difusión acuosa o filtración no requiere de energía, a lo mismo que el de difusión pasiva y el de difusión facilitada no requieren de energía, pero el de transporte activo sí va a requerir de energía, es el único que requiere energía. Un transportador, el mecanismo de difusión acuosa o filtración y el de difusión pasiva no tienen transportador, y el de difusión facilitada y activa sí tienen transportador. La dirección va a ser a favor de la gradiente de concentración en las tres primeras, en la de difusión acuosa o filtración, en la de difusión pasiva y en la difusión facilitada. Va a ser la dirección a favor de la gradiente de concentración, pero en cambio en el transporte activo va contra la gradiente de concentración y puede tener un transportador de forma inversa, ¿no? Otra característica importante es si es saturable o no es saturable. El mecanismo de difusión acuosa o filtración es no saturable, al igual que el de difusión pasiva. En cambio, el de difusión facilitada y el de transporte activo sí es saturable.
Otra característica importante son como el traslado de moléculas pequeñas se va a hacer más que todo por el mecanismo de difusión acuosa o filtración. Por ejemplo, en el caso de la difusión pasiva va a ser la absorción su característica importante que la absorción va a depender del área de superficie. La difusión facilitada va a depender también del área de superficie y el transporte activo de la selectividad del sustrato. Entonces, podemos ver los diferentes mecanismos de transporte del fármaco. El transporte activo, entonces, es el único que requiere energía. Por eso los fármacos que utilizan este mecanismo tienen por característica ser transportados en contracorriente. Todos estos son transportados en favor a una corriente de concentración. De mayor concentración, de un lugar de mayor concentración, ¿no? Que entró la absorción hacia donde hay un lugar de menor concentración. En cambio, aquellos que utilizan el transporte activo, ¿no? El transporte activo, pueden ser transportados de manera inversa, en contragradiente. Y es por ello que gaste energía, ¿no? Que utilice energía. Los transportadores ¿no? Son moléculas que tienen la capacidad de unirse al fármaco y de esta manera lo van a llevar. Un transportador de la vitamina B12, por ejemplo, es el factor intrínseco. Recuerden que en la anemia perniciosa no existe este factor intrínseco y por lo tanto no se absorbe la vitamina B12 y la vitamina B12 que se adquiere por los alimentos tiene que ser transportada hasta el hilio terminal donde se va a absorber. Si no existe el factor intrínseco no se va a absorber, ¿no? El grado de saturación que hemos hablado, ¿no? El grado de saturación que quiere decir hasta dónde se absorbe. En caso de difusión acuosa o pasiva no es saturable, no es saturable. Por lo menos no rápidamente. Por eso es que aquellos fármacos que utilizan esos mecanismos pueden provocar mucho mayor reacción adversa, porque si hay una mayor cantidad de fármacos se puede absorber y se sigue absorbiendo porque los mecanismos no son saturables. En cambio, en la difusión facilitada que requiere un transportador, si ésta ya copó todos los sitios, puede saturarse y no seguir transportando. Y lo mismo ocurre en el transporte activo, que también requiere un transportador. La mayor parte de los fármacos se van a absorber utilizando mecanismos de transporte de difusión pasiva, porque son sustancias que son que son hasta cierto grado liposolubles. Esta liposolubilidad es una característica necesaria para la absorción, porque las membranas biológicas tienen, como ustedes saben, una doble capa lipídica. Más adelante vamos a ver que si bien la liposolubilidad facilita la absorción del fármaco, tiene que tener cierto grado de liposolubilidad. La difusión acuosa o por filtración generalmente van a poder pasar por los denominados poros de membrana. Van a poder pasar moléculas, pero de peso molecular bajo. Por ejemplo, el litio, el metanol, el etanol, ¿no? En la difusión facilitada, ¿no? Para fármacos que tengan características de azúcares, los aminoácidos, también las purinas, las pirimidinas, ¿no? El caso de los aminoácidos, hay fármacos que son aminoácidos, ¿no? Esos necesitan transportadores para seguir su camino en el caso de la L-Dopa para el tratamiento del Parkinson. Cuando se utiliza la L-Dopa y también necesita el transportador para poder absorberse por el mecanismo de difusión, ¿no? Puede establecerse una competencia entre la L-Dopa, que es el fármaco, con los aminoácidos de la degradación de los péptidos o de las proteínas, que naturalmente
consumimos en la dieta, ¿no? En el momento que esté utilizando la L-Dopa, no hacerlo con agentes que contengan proteínas. Eso no quiere decir que el paciente con Parkinson no va a poder consumir proteínas. Lo puede hacerlo, pero hay que hacer que estas sustancias no se encuentren y no entren en competencia por el transporte. El transporte activo se ejerce para fármacos que van a ser secretados en los túbulos renales, donde también se establece un grado de competencia para la secreción, que es una secreción de tipo activa. Ejemplo, los diuréticos como la furosemida. Este diurético se va a secretar a nivel de los túbulos renales. Como es un diurético tipo ácido, utilizamos los mecanismos naturales del organismo. También que son de naturaleza ácida. Cuando se administra por mucho tiempo, por dosis muy seguida, la furosemida, que es ácido, puede entrar en competencia con el ácido úrico, como supuestamente la furosemida estará en mayor cantidad con respecto al ácido úrico, se apodera del transportador y el ácido úrico ya no puede secretarse. Al no secretarse en la orina se va a acumular y consecuencia en situaciones adversas de la furosemida tenemos como una RAMS, una hiperuricemia, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a mecanismos de transporte de fármacos. Ahora vamos a entrar a un tema muy importante que es el de grado de ionización. El grado de ionización, los fármacos son ácidos o bases débiles. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles. Y los ácidos débiles donan un protón para formar aniones. Y mientras que las bases débiles, esto lo dejamos un momento por favor, mientras que las bases débiles aceptan un protón para formar cationes. Los fármacos, como ya les dije, son ácidos o bases débiles. Entonces se ionizan, pero se ionizan poco. Un ácido débil o una base débil son aquellos que se ionizan poco. En cambio, los ácidos fuertes se ionizan totalmente y este grado de ionización es diferente en los compuestos, pero es constante. Existe lo que se conoce como constante de ionización. Los ácidos débiles donan un protón para formar aniones y las bases débiles van a aceptar ese protón para formar cationes, ¿no? Siempre va a haber procesos de conjugación entre ácido y base. Para que el ácido se deshaga de su protón, tiene que estar presente alguien que lo pueda recibir. Tenemos entonces acá las bases que forman los cationes, ¿no? Anión carga negativa y cation carga positiva. Por lo tanto, los ácidos débiles donan un protón para formar aniones, ¿cierto? La forma no ionizada ya dona un protón para formar un anión, el de acá. El ácido dona su protón, este es el protón donado, o hidrogenio, y forma un anión. Entonces, para ácidos débiles la forma protonada es la no ionizada, o sea, las cargas están equilibradas. Mientras que las bases débiles no recibe el hidrogenión y forma el cation y aceptan un protón para formar cationes. Para los ácidos débiles para los ácidos débiles, como dijimos, la forma protonada es la no ionizada. Para bases débiles, la forma protonada es la ionizada. O sea, para las bases débiles, la ionizada, mientras que en los ácidos débiles va a ser la no ionizada. Entonces, empezamos acá con algo
muy importante, ¿no? Solamente la forma no ionizada puede cruzar la membrana celular. Vamos a ver que es importante conocer en fármaco la relación entre la forma ionizada y la no ionizada de un determinado compuesto. ¿Por qué? Porque en el ácido la forma no ionizada, o sea la forma hidrogenada o protonada, es la única que puede atravesar la membrana de un lugar a otro, porque tiene la característica de ser liposoluble, ¿no? Puede atravesar con mucha facilidad, solamente la forma no ionizada. Puede cruzar la barrera celular, la forma ionizada. No pueden pasar los no ionizados porque no se lo permite su naturaleza química. Entonces, conocer la relación entre la forma ionizada y no ionizada de un fármaco que tenga naturaleza ácida o básica, esta relación la podemos obtener. Pero ¿cómo la obtenemos? Vamos a obtenerla a través de la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que es utilizada para el caso de los ácidos débiles y ha sido arreglada farmacológicamente para recordarla, ¿no? El pH menos el pK, ¿no?, igual al logaritmo de la fracción ionizada sobre la fracción no ionizada. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, el pK es el logaritmo negativo de la constante de ionización. Para el caso de las bases débiles, ¿no? Este es en el caso de los ácidos débiles. Pero en el caso de las bases débiles, lo único que va a cambiar es la forma no ionizada. La forma no ionizada irá arriba y la forma ionizada al denominador. Entonces vamos a tener la misma fórmula, pero de forma inversa, ¿no? El denominador va a ir para arriba. Entonces, continuando, vamos a entrar de lleno a la parte de farmacocinética, explicando el primer parámetro, que es el de absorción. Para eso va a haber una segunda parte.